Bien, vamos a continuar viendo cómo son las ganzúas para multipunto. Las ganzúas para multipunto son totalmente diferentes a las ganzúas que utilizamos para serreta. Vamos a coger una, vamos a hacer zoom. Aquí lo tenéis, las ganzúas para multipunto tienen un cuello, es un cuello de sección constante, sección circular, todo el mismo grosor en toda la longitud, y al final del cuello tenemos una pala. Aquí está. Vamos a hacer zoom a la pala. La pala está desplazada del cuello, como veis, y la posición de esa pala y las dimensiones de esa pala van a ser la que nos den la variedad de ganzúas. Esa pala puede estar centrada, como en este caso, si veis, sale directamente del mismo eje del cuello, o puede estar desplazada, como en este otro caso. Aquí lo tenéis, está desplazada en este caso a la izquierda, sale de la izquierda, en la derecha quedaría parte del eje, puede estar desplazada en el sentido contrario, como en este otro caso, que está desplazada a la derecha. Aquí lo tenéis. Esa posición de la pala y sus dimensiones son las que nos van a dar toda la variedad de ganzúas. Vale. En serreta comentamos para ganzuado básico que con 3 ganzúas era suficiente para iniciar ese ganzuado básico, un gancho corto, un gancho medio, un gancho largo. En este caso el concepto es parecido, pero no exactamente. En este caso, las ganzúas que necesitamos para iniciarnos en el ganzuado de multipuntos serían como mínimo, estas 3 ganzúas de aquí. Una con una pala centrada, que sería esta de aquí. Otra con una pala desplazada a la izquierda y otra con una pala desplazada a la derecha. Con estas 3 ganzúas deberíamos de ser capaces de afrontar las cerraduras que son adecuadas para empezar. Con estas 3 ganzúas no vamos a poder abrir cualquier cerradura. De hecho, en multipunto se utilizan muchas más ganzúas de las que se utilizan en serreta. Vais a acabar teniendo muchas ganzúas diferentes, pero para las cerraduras que son adecuadas para empezar, estas 3 ganzúas son suficientes. Si la cerradura que estáis intentando abrir no se puede abrir con estas ganzúas, lo más seguro es que no sea la cerradura más adecuada para empezar. Lo mejor es guardarla y buscar otra cerradura que sea más accesible. Fundamental, ¿qué dimensiones tienen estas ganzúas? Luego vamos a ver que las ganzúas comerciales chinas, que son las que adquiere la mayor parte de la gente, son demasiado grandes. Hay que retocarlas, hay que modificarlas y hay que reducir su tamaño. ¿Hasta dónde reducimos el tamaño? ¿Cuál es la medida adecuada? Bueno, esta es la medida de mis ganzúas, las que utilizo yo, que yo creo que os puede servir de guía. Vamos a verlo. El cuello, a ver cómo lo vemos bien. El cuello en todas tiene entre 1,10 y 1,20 de diámetro, aproximadamente, estaría bien, entre 1,10 y 1,20, no bajar de 1,10, se vuelven muy débiles y se rompen, puede ser 1,25, no hay problema. El cuello de todas ellas, vamos con la pala. La longitud de la pala, esto es lo más... va a depender mucho de la cerradura, pero la longitud de la ganzúa básica, para empezar, puede ser 3,20, 3,20, 3,30, no más. 3,20 sería la longitud de esta pala. Y la anchura, vamos a ver si consigo que se vea. La anchura de la pala rondaría 1,65, 1,6, 1,7. Esa sería una medida adecuada. Estoy midiendo, vamos a ver si enfoca, estoy midiendo esta dimensión.
1,69, 1,7, 1,65, esa sería la medida adecuada. Fijaros, aquí tengo una ganzúa comercial china, cuando la adquirís es así, el cuello como veis es cuadrangular, tiene forma cuadrada, debéis de redondearlo, y esta sería la dimensión de esta ganzúa ya modificada. Fijaros en la diferencia del tamaño de la pala. Esta dimensión, que hemos dicho que era 1,65, en este caso es más de 3 milímetros. Esta pala es demasiado grande para empujar los pernos. Con ella no vais a poder abrir nada decente. El resto sería similar. La longitud en este sentido es la misma. Esta dimensión no ha cambiado, pero esta debéis recortarla, es muy sencillo, solo tenéis que limarla hasta llegar hasta aquí, perder esa punta. Y el cuello tenéis que redondearlo para que quede las mismas dimensiones que tiene, pero redondo. Será 1,20 aproximadamente sería el diámetro estándar, el diámetro más adecuado para manejarnos. Bien, ¿cómo nos hacemos con nuestro primer kit para empezar a ganzuar? Tres posibilidades. Tenemos ganzúas comerciales que vienen ya listas para ser utilizadas con las dimensiones perfectas, perfectamente redondeadas, pulidas. Son ganzúas muy caras, muy caras, cada vez hay más en el mercado, hasta hace poco había muy pocas, ahora creo que Sparrows ha sacado también unas, Multipic, son ganzúas que son muy caras. Una sola ganzúa puede costar más que un kit completo de ganzúas china, puede costar el doble. Segunda posibilidad, que es la que os recomiendo, ganzúas chinas. Comprar un kit o bien de ganzúas con mango o bien como es en este caso, que es esta caja. A mí me gusta mucho este kit, he comprado como veis varios de ellos. Comprar un kit chino y modificarlo, como ya he comentado antes, como habéis visto, redondeando el cuello y reduciendo el tamaño de la pala. En muy poco tiempo, con una lima y unas lijas, vais a conseguir dejar la ganzúa perfecta y perfectamente utilizable. La única duda que tenéis era en qué dimensiones, y ya os he dado las dimensiones de las mías. Para mí es la manera más barata, más rápida de tener ganzúas perfectamente operativas. Pero por supuesto requiere de vuestro trabajo. Y la tercera opción serían las ganzúas caseras, totalmente caseras, hechas desde cero. Yo tengo por ejemplo esta, hecha a partir del filo de un cuchillo. Requieren mucho trabajo para conseguir llegar a un diámetro de 1,2 milímetros redondo y ejecutar la pala. No lo recomiendo para principiantes en absoluto. Los acabados que se pueden conseguir son absolutamente espectaculares. Este juego de aquí está hecho por mi amigo Pete. Consigue unos acabados de ganzúa superiores a los de ninguna ganzúa comercial. No tengáis la más mínima duda. Ahí tenéis la forma de la pala espectacular. La redondez del cuello es perfecta, el niquelado, todo perfecto, realmente perfecto. Los mangos de resina. Recomendación clarísima, bajo mi punto de vista, comprar ganzúas chinas. Estas de puntas están muy bien, estas de goso que vienen con el mango también. Para mí este acero es más blando que ese, pero bueno, por ejemplo, una de las fabricantes de ganzúas ya preparadas muy caras para utilizarlas directamente, utiliza estas ganzúas chinas, las compra y simplemente las modifica. Entonces vais a tener esta misma ganzúa modificada, y el coste de una ganzúa de esas comerciales es del doble de lo que cuesta el kit completo de 10 ganzúas como esta. El kit completo puede costar unos 10-12 euros, este también 12 euros, 14 euros, una cosa así.
son muy económicos, vienen al menos 8 o 10 ganzúas y podéis prepararos perfectamente con una lija y una lima vuestras ganzúas perfectamente operativas. Mi recomendación, comprar un set chino y modificarlas. Vienen de muchos tipos y podéis tener un kit perfecto, no solo para iniciación, sino para luego cerraduras más avanzadas. Los mangos, yo me hago mis propios mangos con perfiles de aluminio. Hay un tutorial, dejaré en la descripción del vídeo de cómo hacerlos, es muy sencillo, pero para los que no tengáis herramienta o no tengáis tiempo para hacerlo, existen kits de ganzúas chinos con unos mangos muy buenos a precios accesibles. Las puntas son malas, pero sustituís las puntas de esos kits por las que habéis modificado y tenéis ya un kit perfecto. Hay un vídeo de mi amigo Tony's Logs, dejaré en la descripción del vídeo, está en inglés, en el que hace un repaso exhaustivo de todas las marcas de ganzúas chinas, algunas de las comerciales caras. Ahí podéis ver las diferentes ganzúas, mangos, están muy bien y os lo recomiendo ver. Y por último quería enseñaros algunos de los perfiles que no son de iniciación, pero bueno, para que los veáis, para que veáis hasta dónde llega la sofisticación. Aquí tenéis un perfil curvo. Tiene la misma idea que tenía los que os he mostrado planos. Esta es más larga, lógicamente. Vamos a ver qué longitud tiene. La longitud sería de 3,85, pero la anchura seguirá siendo la misma. 1,62, ahí veis, se mantiene. Era 1,65 la otra, esa es la anchura adecuada para funcionar. Luego la longitud depende de lo profundo que tengáis que meter el perno. Daros cuenta que estas ganzúas funcionan de esta manera. El funcionamiento de las ganzúas multipunto sería este. Giran. No hacen como las de serreta que empujaban. Vamos desplazándonos por el bocallave y giramos la pala para meter los pernos hasta su altura. Este es el funcionamiento de las ganzúas. Entonces, con una ganzúa de este tipo, una ganzúa curva, podemos llegar mucho más profundo. Pero este tipo de ganzúas, aunque las podéis usar ahora también al empezar, veréis cuando intentéis utilizarlas que son más largas, os permiten colocar los pernos más profundos, pero también son más difíciles de manejar. Se pueden enganchar, quedar enganchadas en el interior e incluso romperse fácilmente. Fijaros que esta ganzúa, cuando viene en el kit, tendría, vamos a ver si tengo por aquí una, tendría esta forma. Esta ganzúa y esta son la misma antes y después de modificar. Fijaros la anchura de la pala. Y fijaros el grosor. Lo que he hecho ha sido modificar el grosor, todo con lija y lima. No he utilizado ninguna máquina ni nada. Muy sencillo. Hay tutoriales de cómo hacerlo, yo tengo un tutorial de cómo hacer una ganzúa desde cero y en él podéis ver cómo redondeo el cuello y cómo le doy forma a la pala. Dejaré enlaces en la descripción del vídeo. Bien, vamos a pasar a los tensores. Bueno, y por último, muy rápidamente, los tensores son los mismos que en serreta, solo que yo, por ejemplo, en serreta estos los utilizo menos y en multipunto los utilizo mucho más. Se adaptan muy bien a multipunto. Podemos meter, aunque sean muy largos, podemos meter en un lateral, hay espacio, es un espacio que no utilizamos para la ganzúa. Vamos a ganzúar desde aquí, desde este punto de aquí, por ejemplo, y podemos meter un tensor que nos da un punto de apoyo buenísimo. Es tan largo que nos da un muy buen punto de apoyo. También podemos colocarlo aprovechando las guardas en esta otra posición, hacer tensión en sentido contrario. Las posibilidades son muchas. Este es el típico tensor que viene en un kit chino. Es un tensor en Z, una chapa,
Y existen unos kits de tensores chinos, yo tengo, son bastante útiles, la verdad. Por ejemplo este, que tendríamos en Z pero de diferentes grosores. A ver si enfoca. Serían parecidos al que hemos visto, pero la diferencia de grosor es muy grande. Puede ser muy adecuado para algunos bocallaves muy amplios. O incluso este, que se colocaría en esta otra posición. Aquí lo tenéis. Es un perfil. También puede ser si entra, en este caso no entra, pero si entra es muy cómodo, muy adecuado para cerraduras multipunto. Por supuesto, este otro tipo de tensores también flexibles, depende de la cerradura. Bueno, pues esto sería todo y vamos a pasar ya al último vídeo. Vamos a ello.